En ausencia de José Luis Rodríguez, me corresponde darles la bienvenida y nada más que dar la palabra enseguida a quien va a presentar al ponente de esta mañana, al doctor Bastos, que es el profesor Mayor Zaragoza. No necesita en absoluto presentación y yo le doy ya la palabra para que no perdamos ni un minuto. En primer lugar, deseo felicitar a Nueva Economía Forum y al Foro de la Nueva Sociedad, porque la nueva sociedad necesita con urgencia una nueva economía. Es imprescindible pasar de una economía de especulación, deslocalización y guerra, 4.000 millones de dólares al día, al tiempo que se mueren de hambre más de 60.000 personas, a una economía de desarrollo global sostenible en que sean los Estados y no los grandes consorcios y las agencias de calificación llamados mercados los que dirijan la acción política y acosen de forma indigna a los gobernantes democráticos. Quiero expresar mi gratitud a Abertis por el patrocinio de este acto. A Nueva Economía, nuestro agradecimiento por la nueva mirada que, gracias sobre todo a José Luis Rodríguez, ofrece de la situación actual a escala mundial, uniendo la oportunidad de presentar la otra cara del mundo y defender los principios democráticos que proclama la Constitución de la UNESCO, basados en la igual dignidad de todos los seres humanos y que se ponen en práctica en la solidaridad intelectual y moral, apostilla el texto constitucional, de tal modo que en adelante sea la mano tendida y nunca más la mano alzada ni armada la que permita el establecimiento de una convivencia armoniosa en que la palabra clave, compartir, partir con los demás, se extienda realmente a todos los rincones de la tierra. Para ello es imprescindible conocer la realidad que queremos transformar. Si la conocemos epidérmicamente, solo la podemos transformar superficialmente. Como científico, sé que para conocer la realidad en su conjunto es necesario saber ver los invisibles, porque normalmente solo vemos aquello que es noticia, lo que iluminan los focos de los medios de comunicación. Pero tenemos que ver el conjunto. Y sé también que solo la conciencia profunda a escala global permite comparar. La comparación es fundamental, es lo que puede hacer una persona como el doctor José Antonio Bastos, porque de este modo, al comparar, no solo apreciamos debidamente lo que poseemos, que es más de lo que normalmente imaginamos, sino que conocemos las precariedades de los menesterosos. Conocemos la situación en la que viven la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Cuando al levantarnos tenemos agua potable, fría y caliente, y energía eléctrica y comida, y excelentes centros de salud que gratuitamente nos atienden y centros escolares donde educarnos también sin coste, es preciso pensar en los que, sobre todo, estas mujeres prodigiosas que deben recorrer muchos pasos para obtener un poco de agua y después hervirla, que carecen de higiene y electricidad. Tenemos que pensar en todos ellos, porque son la mayoría. Nosotros, los que hoy tenemos estos problemas tan acuciantes, tan graves, somos solo el 20% de la aldea global. Todo cuanto antecede lo digo en honor y tributo de los que trabajan sin fronteras. Ejemplo de fraternidad, ejemplo de vidas desvividas a favor de los otros. Y de todos ellos, los primeros también cronológicamente, los médicos, que mitigan el sufrimiento
curan a los más necesitados de atención urgente, previenen. El doctor José Antonio Bastos, que asume el cargo de presidente de Médicos Sin Fronteras, una institución que está muy bien descrita, que pueden saber todo lo que ha hecho y está haciendo, Premio Nobel de la Paz en 1999. El doctor José Antonio Bastos asume estas funciones coincidiendo con el 40 aniversario del inicio de las actividades de esta humanitaria institución. Él nos describirá la evolución y situación actual de la misma y nos llamará la atención sobre lo que es para él motivo de vida: la perentoria necesidad de incrementar siempre la ayuda, la urgencia de mirar más allá de nuestro entorno inmediato, cuyos problemas, a pesar de ser muchos, son menos apremiantes y esenciales que los de la inmensa mayoría de la humanidad. Instituciones que asisten a las víctimas de la exclusión social, de conflictos, de catástrofes naturales o provocadas, de enfermedades olvidadas, porque no dañan al barrio privilegiado en el que nosotros vivimos. Cuando, tomando como punto de referencia auténticamente inadmisible, por ejemplo, la República Democrática del Congo, que él también conoce, constatamos tanto desamparo, tanto desamor, tanta negligencia en el cumplimiento de nuestras responsabilidades supremas. Y nos damos cuenta, horrorizados, de que por codicia e irresponsabilidad, utilizando palabras del presidente Obama, se explota el coltán y los recursos naturales de uno de los territorios más ricos del planeta, con la complicidad de Uganda y Ruanda, que por cierto el Banco Mundial pondera, para sacar al exterior la columbita tantalita, el coltán, este superconductor de la pujante telefonía móvil y ordenadores, sin que los kibu, los nativos de la zona, se beneficien en absoluto. Es otra herida de las muchas que nos ha dejado sin restañar el estruendoso fracaso de los grupos oligárquicos, plutocráticos, el G6, el G7, el G20, que marginaron al sistema de las Naciones Unidas, estas Naciones Unidas que son de todos los pueblos, como se inicia la carta de la misma, con instituciones para la salud, para el trabajo, para la infancia, para el desarrollo, para la educación, la ciencia y la cultura, para la mujer. Y sustituyeron los valores por los precios. Es de necio confundir valor y precio, escribió don Antonio Machado. Han sido necios. Reaccionemos ahora. Ayudemos de nuevo con firmeza y generosidad a Médicos Sin Fronteras y a las similares asociaciones nacionales e internacionales. Solo unas Naciones Unidas refundadas, con una Asamblea General representativa de los pueblos, podría hacer frente a la coordinación necesaria frente a situaciones de emergencia mundial como Haití, tsunamis, zonas de extrema necesidad por sequía o inundaciones, zonas de conflicto. Alcemos nuestra voz. El tiempo del silencio ha concluido. Expresemos nuestro apoyo a través del ciberespacio y de todos los medios de comunicación posibles. Pasemos de espectadores a actores, de receptores a emisores, de testigos silenciosos y silenciados, distraídos, a constructores hombro con hombro del futuro que anhelamos. En el año 2000, cuando se plantearon los objetivos del milenio, no había dinero para la lucha contra la pobreza y el hambre. Se solicitaban 40.000 millones de dólares. Ni había dinero para la lucha contra el SIDA, cuando con 8.000 millones de dólares hubiera bastado para enderezar la terrible situación en África subsahariana. 2 días de lo que se invierte en armas. Unos años después aparecieron torrentes de miles de millones de dólares
más de 700.000 millones en los Estados Unidos y más de 400.000 millones en la Unión Europea, para el rescate, dijimos, de las instituciones financieras, algunas de ellas responsables de la crisis. El doctor Bastos sabe muy bien lo que debe hacerse, porque durante los últimos 20 años ha vivido intensamente y actuado en las principales zonas de grandes carencias, desde la atención a los refugiados kurdos en la Primera Guerra del Golfo, a las guerras civiles en Somalia y Angola, la indescriptible guerra civil de Ruanda y los conflictos de la República Democrática del Congo, Darfur y Kosovo, Colombia, Etiopía, territorios palestinos, Chechenia, Irak, Afganistán. Es difícil hallar una situación lacerante en la que el doctor Bastos no haya procurado contribuir a paliar dolor y duelo. Gracias, doctor José Antonio Bastos, en nombre de todos los que nos esforzamos para hacer posible la transición desde una cultura de imposición y violencia a una cultura de paz, de la fuerza a la palabra. Gracias por la transparencia cristalina de Médicos Sin Fronteras. Gracias por despertar y ponderar la bondad de los españoles, que reaccionan generosamente en estos tiempos difíciles, y quiero destacarlo, a las acciones, las actividades de Médicos Sin Fronteras y de otras instituciones humanitarias. Quiero expresar mi reconocimiento a don Carlos Ugarte, responsable de Relaciones Exteriores de Médicos Sin Fronteras, por las informaciones que me ha facilitado. En mis palabras, he pretendido poner de manifiesto la extraordinaria relevancia de la misión del doctor José Antonio Bastos y de su capacidad para ejercerla. Con él podemos repetir los versos de José Ángel Valente. Os escribo desde un naufragio, pero también desde la vida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quería empezar agradeciendo al Foro Nueva Sociedad por darnos otra vez esta oportunidad de dar a conocer a todos los que estáis aquí cuáles son nuestras preocupaciones como Médicos Sin Fronteras. Quería agradecer a su presidente, José Luis Rodríguez, que no está hoy aquí, y a Javier Olave por la invitación, por acogernos de nuevo, y a los patrocinadores representados por Ernesto Mata. Quería agradeceros particularmente a todos vosotros, a todos ustedes, perdón por la familiaridad, porque no debe ser tan fácil sacar unas horitas en la mañana de un día muy ocupado en mitad de la semana. Y quería agradecer en especial a Federico Mayor Zaragoza por sus palabras de acogida cálidas y la presentación. Creo que me he dejado en un sitio difícil para ahora decidir qué vamos a compartir con ustedes, porque la verdad es que ha sido difícil decidir qué tema presentarles hoy aquí. Médicos Sin Fronteras cumple este año 40 años. Son 40 años muy intensos y muy complicados, intentando llevar un poquito de asistencia médica a los rincones más oscuros del mundo, ahí donde más faltece, como ha dicho el profesor Mayor Zaragoza, catástrofes naturales, conflictos, epidemias, hambrunas, enfermedades olvidadas y poblaciones cruelmente excluidas del sistema. Habría muchísimo que contar y mucho que discutir. Han sido 40 años desde que un grupo de médicos y periodistas franceses, en 1971, frustrados por las limitaciones y las formalidades que les imponía el trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja, crearon una organización que combinaba la eficacia y la calidad de la asistencia médica con la pasión y un espíritu rebelde y el compromiso de no callar. En plena Guerra Fría, defienden una acción médica independiente de todos los intereses geopolíticos.
Se trataba de acudir allá donde la emergencia lo requiriera para prestar asistencia médica urgente y dar testimonio, y utilizar la voz para exponer las fallas del sistema, para exponer las causas de los problemas. Crearon una organización médico-humanitaria cuya aspiración es aportar nuestras habilidades, hablo en nombre de los profesionales sanitarios de la organización, que es los que dan el espíritu y las habilidades, a aquellos seres humanos que están en las peores situaciones en el mundo. Con mucha más modestia de lo que desde fuera puede parecer, para acompañarles en los momentos más difíciles de su historia, ayudándoles a sobrevivirlos, a que puedan llegar al final del túnel y entonces decidir ellos qué quieren hacer con su destino. Respondemos de una manera muy sencilla a un impulso que todos hemos tenido, sentados en el sofá en casa viendo la televisión, viendo escenas absolutamente inaceptables. ¿Qué podría hacer yo? Ese es lo que nos motiva. Eso es el impulso, el instinto básico del que se nutren Médicos Sin Fronteras. No hay demasiada sofisticación ni complejidad. Es el impulso de ayudar a los que sufren, no inspirado en ninguna ideología religiosa ni política, sino si hubiera que identificar alguna raíz un poco más clara, quizás sería el humanismo radical. Cada ser humano se merece ser ayudado en sus momentos difíciles, y los seres humanos que están en peor situación, más todavía. Es una especie de discriminación positiva de los que están peor. Tengo que confirmar lo que ha dicho el profesor Mayor Zaragoza. Este impulso no es exclusivo, ni mucho menos, de los que salimos al terreno y trabajamos. Es no solo admirable, sino realmente sorprendente que, a pesar de los 2-3 años de crisis económica seria que vemos en España, del constante aumento del paro, tenemos un grupo de unos 500.000 españoles que nos apoyan regularmente, y estas cifras siguen aumentando. Seguimos teniendo, creo que el año pasado fueron 50.000 nuevos socios, y en muchas ocasiones tenemos comunicación directa, personal con ellos, y nos comentan sus dificultades con el paro, con un salario más bajo. Los esfuerzos que hacen a mí me parece admirable, realmente. Creo que merece mucho respeto y todo nuestro agradecimiento y admiración. La acción humanitaria se marca en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Suenan bonitos, un poco grandilocuentes. En realidad no responden a un puritanismo ideológico, son principios relativamente más prácticos de lo que parecen, para guiarnos y darnos garantías de poder acceder a las víctimas de los conflictos. Al fin y al cabo, Médicos Sin Fronteras es un hijo ilegítimo de la Cruz Roja. Nos nutrimos de la misma fuente, somos también descendientes de las ideas de Henri Dunant y de las convenciones de Ginebra, lo más básico, lo más cercano a nosotros. La acción humanitaria, en este sentido, tiene unas diferencias que es importante recalcar con otras iniciativas de solidaridad social que pretenden construir un mundo mejor. El profesor Mayor Zaragoza estaba refiriéndose. La cooperación al desarrollo, la lucha por los derechos humanos, el trabajo por la paz, son todas iniciativas loables, completamente necesarias, pero diferentes de la acción humanitaria. La cooperación del desarrollo y el trabajo por la paz aspiran a producir cambios estructurales a largo plazo, realmente la ambición de construir un mundo mejor. La acción humanitaria tiene una preocupación angustiosa por el aquí y el ahora, por las personas que sufren ahora, que puedan llegar a disfrutar de ese futuro que otros construyen y que otros apoyan. En ese sentido, todas las iniciativas solidarias son muy diferentes, son complementarias, pero con prioridades diferentes. Con frecuencia nos enfrentamos con personas que cuestionan nuestro desinterés por el largo plazo, por la sostenibilidad. Y yo creo que es una cuestión de prioridades, como os he comentado antes. Voy a poner un ejemplo. Cuando en octubre de este año, Haití, pobre Haití, además del terremoto y de su situación previa, que no era nada envidiable, empieza una epidemia de cólera. En ese momento, Médicos Sin Fronteras, con los recursos que tenemos en el país disponibles, podemos haber decidido invertir todo nuestro esfuerzo
en entrenar y capacitar al Ministerio de Salud haitiano para que de manera sostenible pudiera hacerse cargo de todas las epidemias de cólera que vinieran en los próximos años. Hubiéramos podido invertir el mismo esfuerzo que invertimos. ¿Hubiera sido posible? Hubiera costado miles de vidas humanas. Hubiera sido construir el futuro a costa del presente. Y Médicos Sin Fronteras, en ese caso, por nuestro mandato y nuestra aspiración, decidió radicalmente por el presente. No tenemos nada en contra de los que construyen el futuro. De hecho, hay muchas instituciones y organizaciones que trabajan intensamente por el futuro, como hablaba antes, organizaciones de desarrollo, pero son roles diferentes y prioridades diferentes. Sabemos muy bien, de todas maneras, que priorizar el corto plazo tiene riesgos y efectos secundarios, efectos negativos. No somos ciegos ni tontos, pero los asumimos. Sabemos que ayudar en una situación de hambruna directamente con comida tiene efectos negativos en el mercado de alimentos, en la producción agrícola, pero salva vidas humanas a corto plazo. Asumimos los efectos negativos y los gestionamos como podemos. Sabemos de sobra que en las situaciones extremadamente complejas en las que trabajamos, raramente ninguna intervención tiene solo efectos positivos. Somos bastante críticos con nosotros mismos para detectar los efectos negativos, asumirlos o tomar decisiones al respecto, si hiciera falta. Hoy en día Médicos Sin Fronteras trabaja, para que se hagan una idea del tamaño y el despliegue, en 65 países de todo el mundo, más de 300 proyectos donde trabajan 2.000 profesionales expatriados internacionales con unos 25.000 trabajadores locales que se esfuerzan por aportar atención médica a aquellos que más lo necesitan. Como les contaba, mucho trabajo, muy diverso. Durante muchos años habría muchísimo que contar. Espero que al final de mi presentación no les haya defraudado, porque les puede haber entretenido con historias suculentas de guerras o de países exóticos o de mis momentos personales de frustración o de miedo o los grandes logros y satisfacciones o las historias intensamente emocionales de aquellos pacientes o aquellos colegas que no olvidaré nunca. Pero me perdonarán que les considere un público muy especial, altamente educado y con una capacidad de influencia alta en la sociedad española. Por eso creo que en vez de hablar de temas interesantes o entretenidos, voy a hablar de temas importantes. Espero no aburrirles y que me perdonen haber hecho esta decisión. Entre los temas de los que hemos hablado y no vamos a hablar está, por ejemplo, el retroceso de los logros que se ha hecho en la última década en el acceso al tratamiento de la infección por VIH y SIDA. Estamos ahora todos pendientes de la financiación del Fondo Global. España ha decidido congelarlo y todavía no sabemos lo que se va a hacer. Esto ya está hoy día costando a miles de personas haber interrumpido su tratamiento y a miles de personas que podrían haber empezado el tratamiento no haberlo empezado. Podemos haber hablado también, un tema también eterno, de los niños desnutridos del mundo. Los niños desnutridos, Médicos Sin Fronteras no se encuentran solo en los programas nutricionales, los encontramos en todos los programas en los que trabajamos. A niños desnutridos en los hospitales, en las clínicas, en los campos de refugiados, en todas partes. La desnutrición disminuye la inmunidad de los niños y les hace ser mucho más vulnerables a morir de infecciones, incluso a malnutrición que no es tan evidente, las malnutriciones moderadas. El sistema de ayuda internacional global, en este momento, la ayuda alimentaria para niños de desnutrición está basada por los donantes más importantes, sobre todo en cereales. Ustedes sabrán, cualquier madre o padre de niño sabe que a su hijo hay que darle huevos, leche y carne, proteínas de origen animal y no cereales. Esta es una batalla que llevamos peleando. El gobierno español ya es pionero en esto, ya aceptó estos cambios en los estándares de ayuda alimentaria para población infantil en el año 2008, pero queda mucho que ganar. Podemos haber hablado también de algo mucho más lírico, que a mi predecesora Paula, que es una escritora y una poeta, le hubiera gustado más seguramente enfocarlo, que es el olvido que mata. Mencionaba el profesor Zaragoza también las enfermedades olvidadas, algo que hemos
conseguido dar a conocer con las pastillas para el dolor ajeno. Pero es tan sencillo como son enfermedades que afectan solo a poblaciones cuyo poder adquisitivo es tan bajo que no les hace rentables. Esas son las enfermedades olvidadas. Dos ejemplos: la enfermedad de Chagas afecta a la población del altiplano andino en Latinoamérica, sobre todo, y la enfermedad del sueño, que afecta a la población campesina de África, sobre todo. Otra situación de olvido que mata también es los conflictos olvidados. Todos tenemos las televisiones para recordarnos lo que pasa en el mundo, todos, incluyendo los niveles más altos. La opinión pública influye mucho y hay muchos países de los que nos acordamos poco y muchos que, no sé si a ustedes, por ejemplo, les suena la República Centroafricana, pero es un país que lleva teniendo una guerra civil muy compleja durante muchos años ya, con desplazamiento y víctimas, etc. Pero bueno, vamos a ir directamente al grano. Vamos a poner el dedo en la llaga de algo que les puede incumbir un poco más como miembros de la sociedad española y como miembros que, asumo, tienen cierto poder para tomar o influir en decisiones. El problema principal para Médicos Sin Fronteras, cuando vemos lo que intentamos hacer en el mundo, es cómo llegar a una bolsa enorme de población que vive en zonas de conflicto crónico donde no es posible accederles. Las víctimas de catástrofes naturales accedemos, podemos hacerlo. Víctimas de epidemias, tenemos un despliegue rápido, estamos satisfechos con lo que podemos hacer. Víctimas de hambrunas, estamos mejorando mucho cómo confrontamos la malnutrición. Las víctimas de conflictos en zonas de conflicto crónico son los que sabríamos lo que podemos hacer. Somos de las pocas organizaciones que pueden acceder y no podemos llegar a ellos. Es doloroso. Realmente son Somalias, Congos, Afganistanes, etc. Es terrible, pero Médicos Sin Fronteras tiene hoy más dificultades de lo que tenía hace 30 años ante la Guerra Fría para acceder a ellos. Las razones para no poder acceder a estas poblaciones son, primero, las absolutamente obvias. Son poblaciones en guerra y es peligroso acercarse a una guerra. Las guerras de hoy día son mucho más complicadas, volátiles, los grupos rebeldes son mucho más indefinidos, liderazgo más complicado de identificar, más mezclados con grupos criminales, es mucho más complicado. Pero hay otro grupo de razones, que es lo que quería discutir con ustedes hoy, que no se deben a lo que sucede allí, sino a lo que sucede aquí. Son razones generadas por decisiones políticas y acciones decididas y ejecutadas por instituciones internacionales y por gobiernos occidentales. De una manera un poquito simplificando el problema, he identificado 4 problemas principales que describen cómo las limitaciones del acceso se originan también en esta parte del mundo. El primer problema, y algunos de ustedes me van a pegar un salto en la silla porque esto es una novedad mencionado por Médicos Sin Fronteras, es la proliferación de las guerras humanitarias. Libia es el mejor ejemplo más reciente, pero hay muchos más. Médicos Sin Fronteras no es una organización pacifista ni antibélica, ni mucho menos. Y en principio, con cualquier origen, cualquier causa de una guerra, Médicos Sin Fronteras ejercemos una exquisita neutralidad. Nuestra posición siempre es no posicionarnos ni a favor ni en contra, porque sea la guerra que sea, vamos a intentar tener acceso y para eso necesitamos que todas las partes del conflicto nos acepten. Tenemos mucho cuidado de no tomar ninguna posición pública y no decir, si no, no podríamos llegar a las víctimas. Esto no siempre es así. De hecho, y esto fue una de mis... De hecho, en abril de 1994, no sé dónde estaban ustedes, yo estaba en Somalia y me dijeron, te tienes que ir a Ruanda porque hay mucho trabajo, mucho que hacer ahí. De todas mis experiencias personales, desde luego, el nivel de atrocidad, crueldad y sufrimiento humano más bajo o alto que he visto en mi vida, y creo que muchos. En colegas afectados por estrés postraumático es el récord absoluto del genocidio de Ruanda. Fue algo realmente atroz, realmente paralizante. En el genocidio de Ruanda, Médicos Sin Fronteras pidió una intervención militar. Gritó alto y fuerte. El eslogan era un genocidio no se para con médicos. O sea que no tenemos nada en principio en contra. A veces hemos pedido intervenciones militares. De hecho,
en nuestra exposición a los conflictos del mundo, no es nada raro que nos encontremos con poblaciones que lo que más necesitan es protección, mucho más que alimentos o medicinas. En teoría, en una situación ideal, abstracta y aséptica, Médicos Sin Fronteras, si buscamos lo mejor para las poblaciones a las que queremos asistir, algo que no les podemos dar nosotros es protección. En realidad, probablemente deberíamos pedir más a menudo intervenciones de protección para los civiles. El problema es la experiencia acumulada. El problema es que cuando miramos atrás y vemos el resultado de las intervenciones humanitarias para protección de poblaciones civiles, no es muy alentador. En primer lugar, el genocidio fue una oportunidad terrible, perdida, que se reemplazó por la operación turquesa, en la que el ejército francés llegó muy tarde para prevenir el genocidio, pero justo a tiempo para evitar que los perpetradores del genocidio tuvieran que salir demasiado en desbandada. Fue una operación extrañamente combinada, en que en vez de proteger a las víctimas, se protegió la retirada de los perpetradores. En el 95 recuerdo también como una experiencia personal terrible, imagino que les sonará a todos, la toma de Srebrenica por las tropas de la República Srpska, ante la inacción y la impotencia de las tropas internacionales que estaban allí para protegerles. Esto es probablemente es el fallo más escandaloso de cualquier intento de protección de civiles por una fuerza internacional. Médicos Sin Fronteras tenía un equipo de un anestesista y una enfermera en Srebrenica que lo vieron en primera fila. Yo conozco bien a la enfermera y todavía no se ha recuperado. Es algo... En el 95 también, otro equipo de Médicos Sin Fronteras, la mayoría españoles, fueron testigos de una masacre en uno de los campos del sur de Ruanda. Este fue el ejército ruandés, el FPR, el perpetrador, y la masacre no afectó a los expatriados de Médicos Sin Fronteras de milagro, pero eso ocurrió con un despliegue completo de las tropas de Naciones Unidas que están ahí para proteger, que no pudieron hacer nada. En fin, es una lista muy larga de ejemplos, podemos seguir. ¿Se acuerdan ustedes? La intervención americana en Somalia se llamaba Restore Hope, restaurar la esperanza, y acabó con una caza y captura de Aidid. Más recientemente, me imagino que lo vemos regularmente en las televisiones, la impotencia del despliegue internacional de la República Democrática del Congo para de verdad prevenir las atrocidades contra los civiles. Y el caso más extremo es Irak, donde por lo menos la justificación de Gran Bretaña fue una intervención humanitaria que ha dejado un país completamente destrozado con más de 60.000 civiles muertos. En la mayoría de estos casos, la intervención que presente ser neutra y eficaz en proteger a los civiles acaba implicándose en el conflicto con una de las partes, o desde el principio asumiendo una de las partes, como la de Libia, siendo completamente ineficaz para proteger civiles y en muchos casos con unas cifras preocupantes en que los civiles a los que pretenden proteger se convierten en daño colateral de la intervención, como presuntamente puede estar pasando ahora mismo en Libia. Preocupa mucho la doctrina responsabilidad de proteger de la Resolución 1973 de Naciones Unidas en el 2005, que en vez de promover una revisión crítica de por qué han fallado estas otras intervenciones militares humanitarias, las promueve sin ninguna revisión del cómo y el por qué hacerlo. Esto es bastante preocupante. Finalmente, el simple uso de intervención militar humanitaria nos está poniendo cada vez en más problemas a nosotros. Es cada vez más difícil reexplicar una y otra vez que militar humanitario y civil humanitario son dos cosas diferentes. En las poblaciones que han sido expuestas a intervenciones militar humanitarias o las poblaciones civiles europeas y países occidentales, empieza a ser peligrosamente asociado todo como un conjunto, que ahora veremos que es una parte importante del problema por el que no podemos tener acceso a las poblaciones en conflictos crónicos. El segundo problema es exactamente este, pero de manera mucho más explícita. Es la confusión de lo militar y lo humanitario. Esta confusión hace que actores humanitarios como Médicos Sin Fronteras sean percibidos hoy día en muchas partes del mundo como parte de la acción militar de uno de los dos ejércitos en conflicto. Así como lo digo. Por eso es imposible trabajar en Irak, imposible trabajar en Afganistán. Es seguramente la razón identificable más clara que más ha contribuido a restringir nuestro acceso a zonas de conflicto.
Por eso me estoy tomando la molestia de compartirla con todos ustedes hoy, aunque no es un tema muy sexy ni muy exótico. Las iniciativas de ganar mentes y corazones mediante acciones simbólicas o mínimas de apoyo a población civil que vimos en la guerra de Vietnam, es parte de la doctrina de guerrilla, creo que del Che Guevara y de Mao Zedong. En realidad siempre se presentan a sí mismas como una iniciativa militar, por unidades militares, y yo creo que no nos presentan mucha confusión. Eso es relativamente... Lo que es muy preocupante en la última década es la oficialización del rol humanitario de los ejércitos y, sobre todo, cuando se ha entrado de la mano de la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre del 2001. La formulación explícita de la ayuda humanitaria como una herramienta para alcanzar objetivos políticos y militares hace que la ayuda humanitaria se convierta automáticamente en un objetivo militar del otro bando. Es tan sencillo que yo, discutiéndolo con personas que defienden la militarización de la ayuda humanitaria, es bastante chocante. Hace 2 décadas esta era una discusión apasionante, teórica, para los viejos humanitarios como yo. Hoy día, 10 años de guerra en Afganistán es un fait accompli completamente. Lo vemos y hay ejemplos a montones a diario. No hay donde pararse. Desde la utilización de militares no uniformados conduciendo vehículos blancos disfrazados de humanitarios para hacer inteligencia militar, hasta la distribución de ayuda alimentaria o de ayuda que responde a necesidades vitales de la población a cambio de información militar, a cambio de si nos informas dónde están los talibanes, vendremos la semana que viene con más comida, una corrupción completa, identificándose a sí mismos como humanitarios, hasta un modelo mucho más estructural y mucho más complejo que España estamos pagando, creo que los problemas recientemente, desafortunadamente más todavía, que es, imagino que habrán oído hablar, pero por si acaso, es la creación de los equipos provinciales de reconstrucción. Esto es literalmente una amalgama completa de militares y de trabajadores civiles de desarrollo que trabajan conjunta y simultáneamente para asegurar la seguridad, para garantizar la seguridad y construir desarrollo en la misma región. Desde el punto de vista práctico, y en una situación de posconflicto puede ser viable. En una situación de conflicto donde el ejército que está implicado en este PRT está identificado por la otra parte, en este caso los talibán, como un enemigo, cualquier intervención, cualquier carretera construida, cualquier escuela construida, cualquier clínica construida por las tropas de la OTAN es identificada como un objetivo militar automáticamente por los talibán, lo cual es todo discusión militar y política, que da igual, pero es que allí viven afganos a los que les hacen falta escuelas, clínicas y carreteras. Entonces, si están hechas como parte de la estrategia militar, claramente son víctimas de la estrategia militar. Esto, esperemos que el modelo PRT sea revisado seriamente cuando las tropas españolas regresen de Afganistán y por lo menos España tenga una posición clara sobre el tema. En este sentido, en este momento, hoy, en España, nos parece muy preocupante el anuncio de la creación de una estrategia española de seguridad en la que, de acuerdo con lo anunciado en la prensa, ya se anticipa que la ayuda humanitaria complementará la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto pensamos que es ir a contracorriente de lo que deberían ser las lecciones aprendidas en Afganistán. Debería hacerse un esfuerzo por desvincular la ayuda humanitaria de la acción militar para asegurar que la percepción de ambas como iniciativas claramente diferentes e incluso hacer esfuerzos por reforzar la imagen neutral y civil de la acción humanitaria. Todo ello por el beneficio de las poblaciones que necesitan esa asistencia básica. El tercer problema, se va a parecer muy vago, pero tampoco lo es la politización de la ayuda humanitaria. La politización de la ayuda humanitaria, siempre que la ayuda humanitaria distribuida a quien lo necesita produzca un rédito político a alguien, esto es, en principio es inevitable, esto es de los precios que sabemos que se pagan, y por lo menos se ha producido una distribución de ayuda a quien lo necesitaba. Eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa, y mucho, es la denegación de acceso a la ayuda por razones políticas. Eso es lo que se llama la condicionalidad. Cuando la razón para que alguien reciba ayuda humanitaria no es su grado de necesidad, sino
si encaja en el esquema político o no. Hay un ejemplo muy reciente y relativamente sencillo, que fue, imagino que se acordarán todos ustedes, pero en el post-terremoto de Haití, la epidemia de cólera, era chocante ver cómo, cuando hicimos la revisión al cabo de un año, en enero, cómo menos de un 10% de los fondos que se habían comprometido, todos los países donantes del mundo, a apoyar a Haití, no se habían desembolsado. España quiere una excepción honrosísima que ha desembolsado el 104%, creo. ¿No, Pablo? Sí. Pero los demás, y preguntando, indagando un poco, la razón era que estaban esperando los resultados de las elecciones en Haití para desembolsar el dinero. El dinero no correspondía a un apoyo a un proyecto político específico que pudiera depender de las elecciones. El dinero era necesario para necesidades básicas diarias de los haitianos y estaba siendo secuestrado esperando los resultados políticos que en realidad no deberían tener nada que ver con las necesidades básicas. Otro ejemplo actual. ¿Saben ustedes cuál es el peor país del mundo para nacer como niño según Save the Children? Esto salió hace un par de días. Somalia. Seguramente es el peor país del mundo para cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Somalia lleva 20 años de guerra civil. Ustedes tendrán recuerdos remotos de la familia de lo que fue la guerra civil en España, algo horrible. Imagínense que desde las Olimpiadas de Barcelona hasta ahora hubiera habido una guerra civil ininterrumpida en España. Y una guerra civil que además en el caso de Somalia, Carlos y yo conocemos Somalia bien y nos duele, un poco prueba esa frase tan pesimista de que cualquier mala situación es susceptible de empeorar. Es chocante como en Somalia las cosas siguen yendo a peor y no pasa nada o no se ve mucho. Somalia en este momento tiene 1,5 millones de desplazados internos, 700.000 refugiados. Los campos de refugiados que todos pensaríamos que son cosas de las décadas pasadas. Hay un campo de refugiados con 300 o 400.000 refugiados en la frontera entre Kenia y Somalia, que yo no lo he visto nunca en los medios de comunicación. Es el campo de refugiados más grande del mundo. En la parte de Etiopía recibimos 500 refugiados al día. Es un conflicto realmente... Pues en Somalia, en esta situación de necesidad desesperada de ayuda humanitaria, la comunidad internacional, los donantes, mayores de los donantes del mundo, están interesados mucho más en la reconstrucción del Estado, la seguridad y la estabilidad, que en las necesidades básicas de la población. La ayuda humanitaria se ha convertido en una herramienta política para apoyar a una de las partes del conflicto. La ayuda se distribuye sobre todo en las zonas bajo control del gobierno y llega muy raramente a las zonas bajo control de Al-Shahab. Al-Shahab, como saben, está calificado por el Consejo Social de las Naciones Unidas, por Estados miembros, como un grupo terrorista de la esfera de Al-Qaeda, lo cual no debería ser razón para que la población somalí que vive en las zonas controladas no pudiera tener sus necesidades básicas para su supervivencia garantizadas. El ejemplo extremo, y este también lo conocemos de primera mano en Médicos Sin Fronteras, este sí que fue chocante, es sorprendente que no esté más escrito y más politizado. En Angola, en el año 2002, por fin terminó su guerra civil de también 30 años. Fue una razón para mucha alegría. Y hubo un esfuerzo concertado de la comunidad internacional enorme por reconstruir Angola y hacer una buena transición del conflicto a la reconstrucción nacional y la paz. Hasta el punto que cuando se levantaron los frentes y se descubrió qué sucedía en la zona controlada por UNITA, lo que se descubrió es que en la zona controlada por UNITA no había comida y había decenas de miles de seres humanos muriéndose de hambre, pero bastante literalmente muriéndose de hambre. Médicos Sin Fronteras empezó a utilizar camiones para llevar personas, creo que vamos a tratar 10 o 15.000 personas de malnutrición severa. Nos costó un esfuerzo enorme porque el resto de la comunidad internacional presente en Angola no quería que se hablara del tema. Estropeaba o ensuciaba o descarrilaba los planes de reconstrucción nacional y la creación de una democracia y de una economía estable. Absolutamente chocante. Esto es un ejemplo doloroso, realmente. El cuarto problema, quizá ya es el extremo, es la criminalización de la ayuda humanitaria. El Estatuto de Apoyo Material, que se creó en el año 96 en Estados Unidos, fue ratificado, después de mucha controversia entre los grupos de defensa de derechos humanos en Estados Unidos, fue ratificado por el Tribunal Constitucional el año pasado y criminaliza el apoyo de todo tipo a grupos considerados terroristas o una amenaza para la seguridad. Lo preocupante es que esta definición incluye cualquier tipo de ayuda.
Esta definición seguramente me haría a mí susceptible de ir a la cárcel por el trabajo que he hecho en Afganistán el año pasado, atendiendo heridos de guerra de todos los bandos, incluyendo los talibán. Otro ejemplo más reciente y menos sofisticado, en Bahrein, con las revueltas ahora de todo el mundo árabe, los médicos y los enfermeros que han estado asistiendo a heridos en los enfrentamientos, hospitales apoyados, el hospital grande público de Bahrein, han sido arrestados por proporcionar asistencia médica a los heridos, lo cual es absolutamente chocante. Esto es una amenaza muy directa al trabajo humanitario, no solo conceptualmente, como ahora explicaré, sino porque la mayor parte de los trabajos donde tenemos los países donde tenemos los retos más grandes, estamos en contacto con grupos rebeldes que están en esa lista de grupos terroristas. Si queremos trabajar en Somalia, tenemos que hablar con el Shahab. Queremos trabajar en Colombia, tenemos que hablar con las FARC. Si queremos trabajar en Afganistán o en Pakistán, tenemos que hablar con los talibán. Esto limita, en el plano práctico, limita completamente las posibilidades de trabajar con todos esos países. Además, no obstruyendo la ayuda, sino bloqueándola desde el principio, criminalizándola. En un sentido más conceptual, esto es, primero, como médico, es un atentado brutal, blunt, diría yo en inglés, contra la ética médica universal básica. Cualquier ser humano que necesita atención médica debe recibirla, no hay muchas más vueltas. Y el médico o el profesional sanitario que se atiende no debe ser castigado por ello. Y en segundo lugar, y esto trae unos pocos recuerdos de la casi legalización de la tortura de la administración Bush, es conceptualmente empezar a destruir el derecho humanitario internacional, es empezar a desmontar las convenciones de Ginebra, que se basan exactamente en esto. Un combatiente enemigo herido es un ser humano herido y hay que permitir que pueda ser atendido en el campo de batalla. No os voy a aburrir más. Si hoy Médicos Sin Fronteras no puede llegar a muchas personas en conflictos interminables, posiblemente a los que más lo necesitan, se debe en parte a problemas ligados a la naturaleza de la guerra, pero también se debe en parte a decisiones y a políticas estructurales de organizaciones internacionales y de los países más poderosos del mundo. La proliferación de guerras humanitarias, la militarización de la ayuda humanitaria, la politización de la ayuda humanitaria y la criminalización de la ayuda humanitaria, todos ellos contribuyen a la destrucción de la imagen de neutralidad que es vital para poder llegar a estas víctimas de los conflictos. Como dije al principio, lo paradójico es que el origen de estos 4 problemas no esté allí, en los conflictos, sino acá, en nuestros países occidentales, en la comunidad internacional. Lo malo es que son problemas muy enraizados estructuralmente y muy defendidos en este momento por la manera de comprender y conceptualizar por las políticas y las doctrinas militares. Lo bueno, y aquí es donde cuento con todos ustedes, es que ocurre en nuestras sociedades. Así que deberíamos ser capaces de explicarnos y de movilizar la opinión pública y a los actores relevantes, espero tener una colección de ellos aquí hoy, para buscar soluciones. Ha sido un privilegio haber podido compartir con ustedes los problemas que a nosotros nos preocupan más. Les pido disculpas si esperaban una colección de anécdotas sobre países exóticos y espero que nos ayuden con esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, hay bastantes más preguntas de las que caben en el poco tiempo que nos queda. Y aunque yo creo que la mayor parte de este auditorio sabe lo fundamental de Médicos Sin Fronteras, todavía parece que hay algunas dudas, o no todo el mundo sabe, cuestiones, digamos, organizativas, como si Médicos Sin Fronteras se alimenta de voluntarios, de profesionales, si las decisiones son globales, multinacionales o son autónomas en cada país. Y también, aunque se sabe que los fondos mayoritarios son privados, cuántos tiene públicos y si funciona al final o si cabe el peligro de que funcione al final como una multinacional. Son muchas cosas a lo mejor, pero... De una en una. A ver, la primera sí. Era... La afiliación, digamos, los voluntarios, profesionales, como... Tenemos voluntarios trabajando con Médicos Sin Fronteras, pero son una pequeña minoría de gente que cuida las oficinas y nos ayuda con el trabajo administrativo, de voluntarios de verdad.
Los demás nos consideramos todos voluntarios porque Médicos Sin Fronteras, por decisión institucional, tiene unos salarios medios inferiores a los que se ganarían haciendo los mismos trabajos en el sector público o en el sector privado. Y creo que en el contexto de las ONGs españolas tenemos unos salarios que son por la media o por debajo. De todas maneras, exactamente porque lo que hacemos es extremadamente difícil y la gente a la que queremos ayudar se merece la mejor calidad de asistencia posible, buscamos profesionalidad en la manera de hacer el trabajo y en la calidad. Y para eso necesitamos trabajar con... Y luego tenemos una ética de la contratación y trabajamos con contratos regulares. Básicamente trabajamos con contratos regulares con sueldos bajos. Si lo puedo simplificar. La segunda. Bien, sobre los fondos. Los fondos son mayoritariamente privados. ¿Cuánto hay de participación de gobiernos o cuánto... En este momento, ¿qué porcentaje puede ser? Corregidme si me equivoco, estamos por debajo del 20%, mucho menos 10. Carlos lo sabe mejor que yo. Estamos en torno al 10% de fondos institucionales. Yo creo que la aspiración del movimiento es ir teniendo incluso cada vez menos fondos institucionales en los próximos 5 o 10 años. Y hay una pregunta sobre si funcionaban... Y luego también el tema de transparencia, digamos, o de auditorías, aparte de la independencia, de la neutralidad y de la no discriminación. Siempre se dice que Médicos Sin Fronteras es transparente o que tiene sus cuentas al alcance de todos. ¿Estos son a nivel nacional o a nivel internacional también? A nivel Los global? dos, a nivel global. Primero, la transparencia y la rendición de cuentas pasan por algo que es muy impopular, muy políticamente incorrecto con otras ONGs, y es que tenemos equipos de personal internacional y trabajamos con Médicos Sin Fronteras hasta el último eslabón de la cadena, hasta el beneficiario. No subcontratamos y delegamos a otra ONG, sino que controlamos el proceso entero. Luego, yo no sé por qué, porque en aquellos tiempos yo era solo médico del terreno, pero Médicos Sin Fronteras siempre tenía una obsesión curiosa con la contabilidad, y en los equipos había, lo mínimo eran un médico, una enfermera y un logista, el logista que hacía el trabajo, y enseguida lo siguiente era el controlador financiero. Esto desde el 92, la primera vez que fui a trabajar yo. Hemos tenido siempre una exquisitez de cuidar las cuentas. Nos audita regularmente KPMG y salimos bien parados siempre, y ponemos transparentemente en Internet el informe de KPMG y nuestras cuentas regularmente, y incluso dentro del movimiento internacional tenemos a gala compartir nuestras dudas, estamos muy orgullosos de nuestros logros y compartimos transparentemente con los socios que nos apoyan financieramente, pero con el público que nos quiera leer, nuestros fracasos. Nuestros informes anuales se llevan llamando los últimos 6 años informe de acciones, logros y fracasos, o algo así. Bien, yo creo que vamos a pasar a temas más fundamentales del trabajo de Médicos Sin Fronteras. Hay bastante preocupación, se ve, por África. Hay unas cuantas preguntas relacionadas con África. Mario García de Servimedia pregunta por Libia. Enrique Gaspar de Nexos Alianza se refiere también al norte de África en general. Y yo quería preguntar también si Médicos Sin Fronteras, que ha criticado muy recientemente la incoherencia de los gobiernos europeos que se han embarcado en una guerra en nombre de la protección de los civiles y luego les han cerrado las fronteras, ¿no? Entonces, esto que ha sido una queja de Médicos Sin Fronteras muy reciente, ¿qué respuesta han dado los jefes de Estado o de Gobierno a esa carta que han recibido recientemente de ustedes? Una respuesta escrita explicando en detalle todo lo que se estaba haciendo por apoyar a los civiles en Libia en general. No... ¿Pero cree usted que faltan a sus obligaciones legales y morales? Sí, lo he puesto yo por escrito y lo he firmado, o sea que sí que lo creo, sí. Sí, creo que es muy evidente. Yo creo que puedo reexplicarlo despacio por si hay alguien que no lo haya sabido, pero hace 2 o 3 semanas todos los presidentes de todas las secciones de Médicos Sin Fronteras en Europa mandaron cartas a los primeros ministros o presidentes de cada país de la Unión Europea. Era la misma carta explicando la sorpresa por la incongruencia de embarcarse en una guerra, en una acción militar para proteger a los civiles de Libia, y luego cuando esos civiles de Libia, a causa del conflicto, exactamente a causa del mismo conflicto del que les estaban protegiendo, huyen de su país, se les cierran las puertas y no se les deja entrar, se les trata como una oleada de migrantes no deseados. Es muy incongruente en sí mismo, y además, en este caso concreto, personas que huyen un conflicto que sabemos bien que está poniendo una presión enorme en los civiles,
va completamente contra las convenciones y la ética que existe en el mundo hoy día de atención a refugiados. Creo que en ese sentido también tiene una doble o triple incongruencia. Pensamos que no nos encaja. Bien. A propósito de la inmediatez o de esta opción o de esta prioridad de Médicos Sin Fronteras por ese tipo de trabajo inmediato, digamos, en la acción humanitaria, hay quien se pregunta si no resulta un poco escandaloso que en el tsunami del 2004, al no aceptar más fondos cuando la capacidad operativa de Médicos Sin Fronteras ya decidió que no podía hacer más, si eso no se podía buscar otra fórmula, a lo mejor colaborando con otras ONGs o con otras organizaciones para no desechar el dinero, para no rechazarlo. ¿Qué explicación tiene esto? Yo no creo que... Eso está mucho más ligado a la transparencia y la rendición de cuentas que al dinero. No se le dijo a la gente, no dé usted el dinero. Se les decía, no lo dé usted para que Médicos Sin Fronteras lo utilicen en el tsunami, porque ya no podemos utilizar más dinero. Le estaríamos engañando si aceptáramos su dinero. Ese era básicamente el argumento de fondo, un argumento de honestidad. Médicos Sin Fronteras daba siempre la opción de que las personas dieran esos fondos para ser asignados al Fondo de Emergencias en general, y teníamos la lista preparada, como se comenta, República Centroafricana como un ejemplo, Somalia, todos los países que están completamente olvidados y a los que en esos casos intentamos desviar los fondos. Bien, también hay mucho interés en los temas de denuncia, digamos, ¿no? Hay una pregunta de Valeria Méndez de Vigo, que dice cómo combinan la acción humanitaria y la neutralidad con el ejercicio de la denuncia, que es frecuente, ¿no? Todos también recordamos tanto la matanza de los civiles a manos de las tropas serbias, que fue una queja también de Médicos Sin Fronteras, y mucho más quizá la denuncia en la recepción del premio Nobel, ¿no? Sí. En 1999, por los bombardeos del ejército ruso contra la población de Chechenia, ¿no? Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo se puede combinar y cómo realmente, dónde está la decisión interna de Médicos Sin Fronteras para optar por la denuncia, cuando en algunos casos les puede suponer el impedirles probablemente la intervención en algún país? Yo creo que es la madre del cordero. Es no solo una pregunta interesante, sino también ilustra muy bien cómo gestionamos las decisiones difíciles. Desde luego, la respuesta simple es con mucha dificultad. Cuando tenemos el impulso y la voluntad de hacer dos cosas, dos acciones que entran en contradicción, la única manera de gestionarlo es aceptar el equilibrio inestable y discutir y rediscutir y saber tomar decisiones en las que sabemos que estamos en una tensión, como les comentaba antes, en las que en muchas ocasiones ninguna de las dos opciones es completamente correcta y tenemos que elegir una de todas maneras. Y yo no diría que Médicos Sin Fronteras es una organización democrática, porque no lo somos. La asociación sí, la oficina ejecutiva funciona como cualquier organización jerárquica por una cuestión de eficiencia, pero las decisiones se discuten mucho. Somos una organización con una cultura de debate importante, y yo creo que es la manera de tomar decisiones difíciles. Al discutirlas mucho, realmente refinamos la búsqueda de los pros y los contras, hacemos un ejercicio enorme de comunicación colectiva para asumir todos la decisión al final, pero eso es un equilibrio extremadamente inestable. En cada situación nueva que confrontamos tenemos que volver a rediscutirlo. Tenemos dentro de Médicos Sin Fronteras una cierta diversidad de opiniones e individuos, y hay individuos o grupos de individuos, secciones que están mucho más dispuestos a denunciar a costa de la operacionalidad, y tenemos individuos y personas que piensan que hay que preservar la operacionalidad a toda costa, y en ese equilibrio entre esas dos opiniones difíciles es donde encontramos el camino con mucha dificultad y muy adaptado a cada caso, porque cada caso es extremadamente diferente. Pero yo no sé si les hubiera conseguido transmitir, es un proceso dinámico, complicado, que se rehace cada vez. El sopesarlos, no hay reglas fijas, por suerte, porque creo que es una herramienta riquísima de tomar decisiones difíciles. Bien, año y medio después del terremoto de Haití, la situación de la población parece que sigue siendo desesperada. Tenemos aquí la representación diplomática de la embajada, la embajadora, y le pido que intervenga con el micrófono, por favor. Muchísimas gracias, señor moderador.
Señor Bastos, yo no quise pasar esta oportunidad para agradecerle y presentarle mis felicitaciones para los 40 años de Médicos Sin Fronteras y sobre todo después de haber observado y penetrado sus labores, no solo en el mundo anterior al terremoto, y sino particularmente después del terremoto en Haití, hasta que Médicos Sin Fronteras ha tenido que ocupar muchísimo más espacio que todas las intervenciones al nivel médico y también de ayudas y sobre todo después de este golpe fuerte de la epidemia de cólera. He visitado por lo menos, un grande campamento de Médicos Sin Fronteras en Leogán, y he sido conmovida, sobre todo que hemos tenido que enfrentarnos a un caso con una joven española y un artista que fuimos para un orfanato y la persona estaba herida, había que hacerle intervención inmediata. Y hemos visitado el campamento y participado, hablado con la gente y también hemos hecho una experiencia y por eso que le felicito más, porque organizar, coordinar y hacer frente a todas las dificultades para meter en marcha algo siempre es difícil y pienso que todo el mundo en la sala sabe que construir nunca es fácil. La embajada ha podido mandar a 12 médicos y un ayudante joven médico solo en 2 grupos. Hemos tenido tanto problema que tuve que rechazar todas las intervenciones que se ofrecieron a mí, y si me permite que los jóvenes médicos españoles que me siguen pidiendo la posibilidad de ir, se les mandaré, porque nosotros no tenemos los hombros tan sólidos y toda la infraestructura que ustedes tienen. Y les felicito una vez más para todas sus intervenciones en África y agradezco al señor Federico Mayor su presentación y haber mencionado que en el Kivu, en Congo, y si se podía decir, la lista sería muy larga para la mañana, para explicar que como somos de origen africana en Haití en general, y todavía África no beneficia ni de 5% de toda la riqueza que tienen, mientras que tienen la bandera de países pobres. Muchísimas gracias por la infancia y todo lo que han hecho sinceramente durante esos 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Yo quería preguntar, a propósito de esto, ¿qué ha ocurrido con el compromiso de las agencias y actores internacionales que iban a gestionar las donaciones para reconstruir Haití? Yo no puedo responder porque no soy ninguna de esas agencias, perdóneme, pero lo que sí puedo responder es que en el trabajo día a día allí en Haití, yo creo que la primera respuesta inmediata al terremoto, yo creo que hubo una muy buena respuesta de toda la comunidad internacional. Creo que los hospitales, la cirugía, etcétera, Médicos Sin Fronteras, una respuesta enorme, pero eso fue quizá la fase más espectacular. Yo pienso que posiblemente es la postemergencia y ciertamente toda la reconstrucción lo que ha ido mucho más despacio de lo esperado, y en nuestra experiencia lo que fue chocante fue la respuesta a la epidemia de cólera. Una epidemia de cólera es algo serio y preocupante, pero si yo tuviera que elegir una epidemia de cólera, ébola, dengue o meningitis, sin duda alguna, de las epidemias con las que nos enfrentamos, la de cólera es la relativamente más sencilla de manejar. Los pacientes de cólera, si no se deshidratan y se mueren, rehidratándolos, en 3 días se van andando a casa y están bien, y es cuestión de desinfectar, transmisión fecal-oral, no hay ningún mosquito entre medias que complique las cosas. Hubiera sido previsible que hubiera habido muchas más organizaciones implicadas, quizá a una escala menor que Médicos Sin Fronteras, pero implicadas en la respuesta al cólera, y no las hubo. Eso fue una constatación de primera, por lo menos en la fase inicial, excepto los médicos de la cooperación de la misión cubana, que cubrieron extensamente las zonas rurales, mientras Médicos Sin Fronteras se concentró mucho más en las zonas urbanas. Y creo que entre las dos instituciones nos hicimos cargo de la mayor parte, pero fue muy sorprendente el comprobar que no había una respuesta mayor de otras muchas instituciones, desde cooperación bilateral, instituciones de Naciones Unidas, otras ONGs, que no conseguíamos verles allí. Bien, otro tema que ya es de los últimos.
Médicos Sin Fronteras está unido pues, a urgencias, a emergencias, a crisis o a consecuencias inmediatas de las crisis más que a las causas mismas de las crisis, ¿no? Que parece que tienen que tratarlas otros. Pero hay algunos trabajos que parece que sí tienen cierta continuidad en el tiempo o que son de largo plazo. Por ejemplo, este mismo tema que sacaba antes en su conferencia del tratamiento de las enfermedades olvidadas, que no es algo que se pueda resolver en 2 minutos, o también el tratamiento del SIDA. Ahora, hace 2 semanas en Naciones Unidas ha habido otra reunión y ha estado allí también, o ha escrito Médicos Sin Fronteras recordando o pidiendo mayor apoyo a los donantes, que parece que estaban bajando sus cuotas por la crisis económica, y también a establecer objetivos de cobertura, ¿no?, en el tratamiento. ¿Esto casa con la actividad normal de Médicos Sin Fronteras o es una excepción? No, Médicos Sin Fronteras vive una esquizofrenia. Yo creo que es una rica dualidad entre lo médico y lo humanitario. Lo médico es lo que somos y lo que sabemos bien. Hace ya 10 años que Médicos Sin Fronteras creó la campaña de acceso a medicamentos esenciales, en donde trabajamos mucho más para provocar cambios estructurales que se mantengan a largo plazo. Creo que el más visible de todos fue, no solo Médicos Sin Fronteras, fue una coalición de ONGs, pero liderada por Médicos Sin Fronteras, el cambio del precio de antirretrovirales, el tratamiento para el SIDA, a principios de los años 2000 eran $1.500 o $1.200 por persona y año, y conseguimos bajarlo a alrededor de $100 por persona y año, negociando con las compañías. Hemos hecho muchísimo trabajo con las patentes, con las leyes de importación y exportación, con el registro de medicamentos. Hemos promovido la creación de un patent pool que va a ver si podemos proteger las patentes de los medicamentos más importantes para que no estén sometidos a especulación y a la voracidad de la industria farmacéutica. En la parte médica sí nos atrevemos a meternos más porque es un tema que conocemos. Donde nos es mucho más difícil, porque no es nuestro campo de experiencia, es epidemias un poco, hambruna raramente, y desde luego conflictos. Sí que no pretendemos tener nada que decir a los expertos de Naciones Unidas, a los expertos de los ministerios exteriores del mundo, que son los que saben y los que tienen que hacer el trabajo de manejar las causas de los conflictos, las industrias extractoras en África, etcétera, que tienen mucho que ver con los conflictos, pero sería arrogancia por nuestra parte pretender el meternos a trabajar con las causas de problemas que no. Y con frecuencia, tanto colegas jóvenes como a veces donadores que nos apoyan o otras ONGs que nos ven en el terreno muy instalados, nos han pretendido, creo que era una cierta parte de la conspiración de la última década, ha pretendido que los que estamos allí solucionando el problema inmediato de la supervivencia de los individuos, nos sintiéramos responsables de asegurar la paz y la estabilidad duradera. Yo siempre utilizo la misma metáfora, o sea que me perdonarán los que me hayan oído otras veces, pero si uno es un médico trabajando en un servicio de urgencias y tiene mucho trabajo cosiendo las cabezas de los que se accidentan con el coche en la carretera, yo creo que no es justo que a ese médico le digan por qué está la carretera funcionando mal y por qué usted no se ocupa de reparar la carretera. Yo hago mucho ya aquí, dando los puntos en la cabeza a todos. Ya les he dicho, que eso es lo otro que sí que hacemos a largo plazo, que en aquella curva de la carretera alguien tiene que hacer algo porque es donde vienen todos los heridos, pero pedirle al médico de urgencia que se encargue de reparar la carretera ni es justo, porque ya tiene su trabajo y tenemos mucho, y desde luego sería desastroso. No creo que los médicos en el servicio de urgencias reparen carreteras, ni que nosotros debamos implicarnos en procesos de paz, ni en desarrollo económico, ni en desarrollo agrícola, porque es algo de lo que no sabemos. Sería arrogante. Por otra parte, lo que Médicos Sin Fronteras sí hace como contribución a largo plazo y a cambios estructurales es lo que en el caso extremo es la denuncia y en el caso menor es la exponer las fallas del sistema. Eso sí lo tomamos como una responsabilidad. Quizás sea la responsabilidad más trascendental o la contribución que va un poco más allá del hoy y el ahora, intentando provocar cambios en los sistemas, denunciando y exponiendo los problemas que causan, sin pretender que nosotros podemos aportar la solución, pero exponiendo los problemas. Bien, pues la última pregunta, y pido disculpas a los que han mandado otras también muy interesantes, pero que no caben. La vamos a dedicar a la cantera. Íñigo Noriega Echevarría, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, pregunta qué le diría a un futuro profesional de la medicina que desea trabajar en cooperación al desarrollo y qué valores formativos cree que debe de cubrir. Lo primero, bueno, no sé dónde está Íñigo, luego podemos seguir hablando si quieres, pero desde luego, lo primero, olvidarse de que como uno va a trabajar en un lugar con pocos recursos, se puede ir sabiendo poco y hacer chapuzas. Como os he dicho antes, es completamente al revés.
exactamente porque son los pacientes en peor situación del mundo, se merecen la más alta calidad. O sea que lo primero, durante la formación, tomárselo muy en serio y formarse lo mejor posible, porque luego ser un poquito comprensivo cuando uno se acerque a Médicos Sin Fronteras o a otra organización y a uno lo rechacen porque no tenga más que 1 año o 2 de experiencia profesional. Médicos Sin Fronteras, y imagino que la mayor parte de las organizaciones, colegas nuestras, no están para que la gente vaya a hacer manos a África, sino al revés, para hacer manos aquí, a aprender y luego ir a echar una mano allí, que es mucho más difícil. O sea que también un poquito de comprensión cuando se enfrente con criterios muy selectivos, que le parecieran muy selectivos, está en la misma. Y quizá lo tercero, eso es un consejo para cualquier médico, pero para un médico que trabaja en una organización humanitaria mucho más, es la humanidad. Es muy sencillo. Si yo me he encontrado en mi carrera con muchos colegas que claramente no disfrutaban demasiado de la interacción humana, son los que acaban radiólogos, patólogos, en laboratorios o deberían acabar. Desde luego, si uno va a hacer algo relacionado con cooperación al desarrollo o trabajo humanitario, desde luego hay que tener una afinidad por seres humanos, una capacidad de empatía y de comprensión, flexibilidad, apertura de mente, etcétera. Hay que ser muy humano. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Bastos. Doy la palabra a Ernesto Matan, que habla en nombre de la Fundación Abertis. Pues bien, muchísimas gracias, Javier. Pues en nombre de la Fundación Abertis y Abertis, quisiera dar las gracias a Nueva Economía, a su foro Nueva Sociedad, por permitir a asociaciones como Médicos Sin Fronteras, que acabé, tener una atalaya donde se pueda expresar sus inquietudes, ¿no? Nosotros de la Fundación patrocinamos esto con mucha alegría y convicción. También quisiera dar las gracias al profesor Mayor Zaragoza, que con tanta convicción nos ha hablado de sus inquietudes. Convicción y brillantez. Me quedaría con un dato, que él ha aportado 2 datos, tremendamente elocuente. Pues 4.000 millones de dólares al día en armamento y 60.000 niños muertos, digamos, al día. Con eso está prácticamente todo dicho. Son datos de la FAO. Él siempre, cuando he tenido ocasión de estar cerca de él y presentar al ponente, siempre al final de su intervención deja una bocanada de aire puro que tanta falta nos hace. Así que muchísimas gracias, profesor. Dar las gracias también a Javier Olave, que hoy ha actuado como moderador de este evento, y como él tiene, por supuesto, a Javier los talentos se le reconoce. Y cómo no, a Médicos Sin Frontera, que me he quedado también con un dato, que significaría lo siguiente, que si no existiese Médicos Sin Frontera habría que inventarlo. Pero eso de estar delante de la televisión, ver unos hechos, preocuparse y decir qué puedo hacerlo, y hacerlo, sinceramente, enhorabuena y muchísimas gracias por haber actuado de esta forma. Gracias.